Me llamo Tomás Villalobos, tengo 37 años y hay momentos en la vida que te cambian para siempre, momentos que dividen tu existencia en un antes y un después. Para mí, ese momento llegó una mañana de noviembre en Querétaro, cuando crucé por primera vez las puertas de acero del Instituto de Ciencias Forenses. Era mi primer día como médico forense, y lo que presencié aquella mañana todavía se reproduce en mi mente cuando cierro los ojos. Hoy quiero contarles esta historia, no porque sea fácil para mí recordarla, sino porque necesito compartir lo que significa realmente dedicarte a esta profesión. Es una historia que llevo guardada como una piedra en el pecho, y tal vez al contarla pueda finalmente respirar con un poco más de ligereza. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si conoces a alguien que trabaje en medicina forense o si alguna vez te has preguntado cómo es realmente este trabajo. Ahora sí, sigamos con la historia. Debo empezar diciéndoles que nunca imaginé que terminaría trabajando en un lugar así. De niño, cuando jugaba con mis hermanos en el patio de la casa de mi abuela en Querétaro, soñaba con ser médico. Sí, pero pensaba en salvar vidas en urgencias, en quirófanos llenos de luz y esperanza. La medicina forense ni siquiera estaba en mi radar. Pero la vida tiene formas curiosas de guiarnos por caminos que jamás planeamos recorrer. Durante mi último año de carrera en la Facultad de Medicina, tuve que hacer una rotación obligatoria por el departamento de patología. Recuerdo que al principio me resistí, que incluso intenté cambiar mi horario para evitarlo. La sola idea de trabajar con personas que ya no estaban vivas me provocaba una incomodidad profunda, casi visceral. Pero mi profesor, el doctor Enrique Castañeda, un hombre mayor con lentes gruesos y una paciencia infinita, me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo que los cuerpos sin vida también tienen historias que contar y que alguien tiene que ser su voz cuando ya no pueden hablar por sí mismos. Esas palabras se quedaron conmigo como semillas en tierra fértil. Los años pasaron. Me gradué con honores, hice mi servicio social en un hospital comunitario en las afueras de la ciudad, donde atendía fracturas, gripes y partos. Era un trabajo noble, satisfactorio en muchos sentidos, pero algo dentro de mí seguía inquieto. Las palabras del doctor Castañeda resonaban en mi memoria cada vez más fuerte. Empecé a leer sobre medicina legal, sobre criminalística, sobre la importancia del peritaje médico en casos donde la justicia dependía de la precisión científica. Me fascinaba la idea de que un médico podía ser detective, científico y abogado de los que ya no podían defenderse, todo al mismo tiempo. Así que tomé una decisión que muchos en mi familia no entendieron. Solicité una especialización en medicina forense en el Instituto de Ciencias Forenses de Querétaro. Mi madre lloró cuando se lo dije. Mi padre simplemente guardó silencio, con esa mirada que indicaba decepción, pero también resignación. Mis hermanos me preguntaban por qué quería trabajar con la partida en lugar de con la vida. No supe cómo explicarles que, para mí, aquello también era una forma de vida, una forma de hacer justicia y encontrar verdad donde solo quedaba silencio. La especialización fue intensa, demandante, llena de clases teóricas sobre traumatología, toxicología, histopatología y legislación. Estudiábamos casos, revisábamos fotografías, analizábamos reportes, pero todo eso era académico, aséptico, como ver el mundo a través de una ventana cerrada. La realidad, la verdadera realidad de esta profesión, llegaría después, y cuando llegó, me golpeó con una fuerza que jamás anticipé. Era un lunes por la mañana. El cielo de Querétaro amanecía gris, con esas nubes bajas que anuncian lluvia, pero nunca terminan de romper. Hacía frío, un frío húmedo que se metía entre la ropa y te hacía apretar los dientes. Llegué al instituto a las 7 en punto, tal como me habían indicado. El edificio era de concreto, moderno pero austero, con ventanas pequeñas y un estacionamiento casi vacío a esa hora. Al entrar, el olor me golpeó inmediatamente. No era un olor terrible o putrefacto como uno podría imaginar. Era más bien un aroma químico, dulzón y penetrante, una mezcla de formol, desinfectante industrial y algo más que no podía identificar. Un olor que se adhería a las fosas nasales y que sabías que te acompañaría durante días. La recepcionista,
Una mujer de mediana edad con el cabello recogido en un moño perfectamente ordenado, me saludó con una sonrisa profesional y me indicó que el doctor Mauricio Salazar me esperaba en el área de preparación. Mauricio sería mi mentor durante estas primeras semanas, el médico forense titular con más de 15 años de experiencia. Lo encontré en una sala pequeña, revisando algunos documentos sobre una mesa de metal. Era un hombre de unos 50 años, delgado, con el cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás y unas manos largas y cuidadas. Usaba bata blanca sobre su ropa de calle y cuando me vio entrar, me extendió la mano con firmeza. «Buenos días, Tomás. Así que tú eres el nuevo residente», me dijo con una voz tranquila, casi paternal. «¿Listo para tu primer día?» «Buenos días, doctor Salazar», respondí, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. «Sí, estoy listo. Un poco nervioso, la verdad, pero listo». Él asintió con una sonrisa que reflejaba comprensión. «Es normal estar nervioso. Todos lo estamos el primer día. La clave está en canalizar esos nervios hacia la concentración. Aquí no hay espacio para los errores». Hizo una pausa observándome con atención. «Hoy vamos a realizar un procedimiento completo. Es un caso que llegó anoche desde la agencia de investigación. Un hombre de mediana edad, encontrado en circunstancias que requieren aclaración. No hay señales evidentes de violencia externa, pero necesitamos determinar la causa exacta de su partida. ¿Has revisado los protocolos que te envié la semana pasada?» «Sí, doctor. Los leí varias veces», contesté, y era verdad. Había estudiado cada paso, cada procedimiento, cada formulario legal que debía completarse. En papel, todo parecía tan ordenado, tan científico. «Bien, entonces vamos a vestirnos. Te mostraré dónde están los casilleros». Me llevó por un pasillo estrecho con luz fluorescente que zumbaba levemente. Las paredes eran de azulejos blancos, inmaculados, reflejando la luz de manera casi hiriente. Llegamos a un vestidor donde me entregó un conjunto completo de ropa desechable. Pantalones y camisa de tela sintética azul claro, botas de hule que llegaban hasta media pierna, delantal impermeable, guantes de látex, gorro quirúrgico y una mascarilla con filtro especial. Mientras me cambiaba en aquel cuartito frío, sentía cómo mi corazón latía más rápido. Me temblaban ligeramente las manos al atarme el delantal y tuve que respirar profundo varias veces para calmarme. Me veía en el espejo pequeño colgado en la pared y casi no me reconocía. Parecía un astronauta a punto de explorar un planeta desconocido. Cuando salí, el doctor Salazar ya estaba completamente equipado y me esperaba junto a una puerta de metal con una pequeña ventana circular. A través del vidrio podía ver azulejos blancos y lámparas intensas. Era la sala de procedimientos. El corazón me dio un vuelco. «¿Todo bien?», preguntó él notando mi silencio. «Sí, todo bien», mentí. «Recuerda, Tomás, esto es ciencia. Estamos aquí para buscar respuestas, para darle voz a quien ya no puede hablar. Concéntrate en eso, no en lo demás». Me dio una palmada suave en el hombro. «Vamos». Empujó la puerta y entramos. La temperatura en la sala era notablemente más baja que en el resto del edificio, quizás unos 15 o 16 grados. El aire acondicionado funcionaba constantemente con un zumbido grave y constante. Las paredes estaban cubiertas por azulejos blancos hasta el techo, y el piso tenía un ligero declive hacia una rejilla central por donde podía drenarse cualquier líquido. En el centro de la sala había una mesa de acero inoxidable, larga y con bordes elevados. Y sobre esa mesa, cubierta con una sábana blanca hasta el cuello, estaba la persona que sería mi primera experiencia real en esta profesión. Me acerqué lentamente, siguiendo al doctor Salazar. Él se movía con una naturalidad que solo dan los años de experiencia, preparando instrumentos sobre una bandeja metálica, encendiendo la lámpara de brazo articulado que colgaba sobre la mesa, ajustando la grabadora digital que registraría todo el procedimiento. Yo me quedé de pie junto a la mesa, mirando el contorno del cuerpo bajo la sábana. Los pies sobresalían por el extremo, con una etiqueta atada al dedo gordo del pie derecho, donde se leía un número de expediente y una fecha. «Bien, comencemos», dijo el doctor Salazar activando la grabadora. «Hoy es lunes 19 de noviembre. Son las 7:45 de la mañana. Presente el doctor Mauricio Salazar, médico forense titular, y el residente Tomás Villalobos. Caso número 38624, persona de sexo masculino, edad aparente entre 45 y 50 años, traída desde la colonia Jardines de Querétaro.
identificada como Héctor Ramírez Solís, según documentos encontrados en el lugar, reportado sin respuesta vital por parte de su esposa en horas de la madrugada, sin señales evidentes de conflicto externo. Procederemos a la inspección inicial. Con movimientos precisos y respetuosos, el doctor Salazar retiró la sábana, y ahí estaba él, Héctor Ramírez Solís, un hombre que hace apenas unas horas había sido esposo, padre, amigo, alguien con una vida completa de recuerdos, proyectos y afectos. Ahora yacía inmóvil bajo las luces frías de aquella sala. Tenía el cabello castaño oscuro con algunas canas en las sienes, una barba de varios días, una complexión normal, ni delgado ni robusto. Usaba una camiseta blanca y pantalones de mezclilla. Sus ojos estaban cerrados. Su piel tenía una palidez cerúlea que nunca había visto antes en una persona. Era como si toda la calidez se hubiera evaporado, dejando solo una cáscara. Sentí un nudo en la garganta. Por un momento pensé que no podría respirar. Las rodillas se me aflojaron ligeramente y tuve que apoyarme discretamente en la mesa. El doctor Salazar me miró de reojo, pero no dijo nada. Simplemente continuó con su trabajo. Tomás, acércate y ayúdame con las fotografías iniciales. Necesitamos registro completo desde todos los ángulos antes de proceder. Me entregó una cámara digital y me indicó las posiciones. Con manos temblorosas, comencé a tomar fotografías. Cada clic del obturador resonaba en mis oídos como un pequeño trueno. Estaba documentando el final de una vida, convirtiéndola en evidencia, en datos, en un expediente judicial. La realidad de lo que hacía me golpeaba con cada imagen capturada. El doctor Salazar comenzó la inspección externa. Con una meticulosidad casi religiosa, examinaba cada centímetro del cuerpo, dictando sus observaciones a la grabadora. Medía, pesaba, describía. Revisaba las manos en busca de heridas defensivas, examinaba el cuello buscando señales de compresión, inspeccionaba la cabeza palpando el cráneo en busca de fracturas. Yo lo asistía pasándole instrumentos, sosteniendo la cinta métrica, anotando datos en el formulario. Intentaba concentrarme en los procedimientos, en la técnica, en la ciencia, tal como él me había aconsejado, pero era imposible no ver a la persona. Imposible no imaginar su última mañana, su último pensamiento, las personas que ahora lo esperaban sin saber que jamás volvería. No encuentro señales externas de violencia, dictó el doctor Salazar. No hay hematomas significativos, no hay fracturas evidentes en la palpación craneal, no hay marcas de ligadura en cuello ni extremidades. Procederemos con la inspección interna. La inspección interna, el procedimiento completo. Sentí que el aire se volvía más denso. El doctor Salazar se acercó a la bandeja de instrumentos y tomó un bisturí. La hoja brillaba bajo la luz intensa de la lámpara. Tomás, párate aquí, a mi lado derecho. Vas a observar todo el procedimiento. Presta atención a cada paso. Su voz era firme pero no dura. Recuerda que esto es necesario. Esto es lo que nos permitirá saber qué le ocurrió realmente a esta persona. Asentí sin poder articular palabra. Me coloqué donde me indicó, sintiendo cómo el corazón me martillaba en el pecho. El doctor Salazar se inclinó sobre el cuerpo y con un movimiento seguro y experimentado comenzó la incisión en forma de I, desde cada hombro hasta el centro del pecho, y luego una línea recta hacia abajo hasta el abdomen. El sonido era casi imperceptible, un suave deslizar de la hoja sobre la piel, pero para mí fue ensordecedor. No voy a entrar en detalles gráficos de lo que vino después. No es mi intención perturbar a nadie, ni faltar al respeto a aquel hombre cuya historia intentábamos descifrar. Pero necesito ser honesto sobre lo que experimenté en esos momentos. Conforme el procedimiento avanzaba, conforme el doctor Salazar abría, inspeccionaba, extraía, pesaba y documentaba cada órgano, yo sentía que el mundo se volvía más estrecho y más oscuro. Las paredes blancas parecían cerrarse. El zumbido del aire acondicionado se volvía más y más fuerte en mis oídos. Empecé a sudar copiosamente bajo el traje impermeable. Mis manos, dentro de los guantes de látex, estaban empapadas. La mascarilla se me pegaba a la cara con cada respiración acelerada. El doctor Salazar trabajaba con una concentración absoluta. Cada movimiento era preciso, cada observación era detallada. Iba dictando sus hallazgos a la grabadora. El corazón presentaba signos de enfermedad arterial avanzada. Las arterias coronarias mostraban obstrucciones significativas. El músculo cardíaco tenía áreas de cicatrización.
evidencia de infartos silenciosos previos. Los pulmones mostraban cambios consistentes con años de exposición al tabaco. El hígado tenía un tamaño normal, pero con signos iniciales de esteatosis. Cada órgano contaba una parte de la historia de cómo había vivido Héctor Ramírez, de las decisiones que había tomado, de los hábitos que había cultivado. Y finalmente, todo apuntaba a un infarto agudo masivo como la causa de su partida. Un evento súbito, probablemente indoloro, que lo tomó por sorpresa en la madrugada. No hubo violencia, no hubo intención externa, solo un corazón cansado que decidió rendirse. La ciencia había hablado, la verdad había sido revelada, y eso era importante. Eso era lo que hacíamos ahí, pero ninguna preparación académica me había preparado para el impacto emocional de presenciar todo aquello. Después de lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron cerca de 3 horas, el doctor Salazar comenzó a cerrar. Con hilo y aguja, con la misma meticulosidad con la que había abierto, reconstruyó el cuerpo. Devolvió a Héctor Ramírez una apariencia de integridad para que su familia pudiera despedirse de él con dignidad. Colocó de nuevo la sábana blanca sobre él, apagó la grabadora y se quitó los guantes con un suspiro largo. «Bien, terminamos», dijo mirándome fijamente. «¿Cómo te sientes?». Intenté responder, pero las palabras no salían. Sentía un nudo en la garganta del tamaño de una piedra. Los ojos me ardían, las piernas me temblaban. «Ven, salgamos de aquí», me dijo con suavidad, guiándome hacia la puerta. Salimos al pasillo. El contraste de temperatura me golpeó como una ola tibia. Me arranqué la mascarilla y respiré profundamente, tragando aire como si hubiera estado bajo el agua durante demasiado tiempo. El doctor Salazar me llevó hasta una pequeña oficina al final del corredor. Me senté en una silla de plástico junto a un escritorio desordenado. Él me trajo un vaso de agua que bebí de un solo trago. «Es normal lo que sientes», dijo, sentándose frente a mí. «Absolutamente normal. Todos pasamos por esto la primera vez. Algunos incluso tienen reacciones físicas más severas. Vi a un colega desmayarse durante su primer procedimiento. No pasa nada, Tomás. Lo importante es que te quedaste, que completaste todo el proceso». Yo pensé que estaba preparado. Logré decir finalmente, con voz ronca. «Estudié todo. Leí cada protocolo, cada manual. Pero nada de eso puede prepararte realmente para la experiencia», completó él, «porque esto no es solo ciencia, es humanidad, es confrontar la fragilidad de la existencia, es recordar que cada uno de nosotros, incluidos tú y yo, eventualmente estaremos en esa mesa. Es aterrador y humillante al mismo tiempo». Sus palabras me reconfortaron un poco, aunque el peso en el pecho seguía ahí. Me quedé en silencio durante unos minutos, con la mirada perdida en el piso de linóleo gastado. El doctor Salazar tampoco dijo nada más. Simplemente se quedó ahí, en esa pequeña oficina llena de archivadores y folders amarillentos, acompañándome en silencio. «¿Cómo lo haces?», pregunté finalmente. «¿Cómo haces esto día tras día sin que te consuma?». Él se reclinó en su silla, cruzando las manos sobre el regazo. Miró hacia la ventana pequeña que daba al estacionamiento, donde ya había más vehículos que cuando yo había llegado. «Con el tiempo aprendes a compartimentar», respondió despacio. «Desarrollas una especie de distancia profesional que te permite hacer tu trabajo sin perder la cordura. Pero te voy a ser honesto, Tomás. Si llegas al punto en que esto ya no te afecta en absoluto, si un día miras un cuerpo y no sientes nada, ni respeto, ni empatía, ni siquiera incomodidad, ese día debes renunciar, porque habrás perdido tu humanidad, y sin humanidad no puedes ejercer esta profesión con dignidad». Sus palabras me impactaron profundamente. Me hicieron entender que lo que había experimentado no era una debilidad, sino todo lo contrario. Era la prueba de que todavía podía sentir, de que todavía entendía el peso de lo que hacíamos en aquel lugar frío y aséptico. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Esa noche, cuando regresé a mi departamento pequeño en el centro de Querétaro, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la sala de procedimientos, las luces brillantes, el cuerpo sobre la mesa. Escuchaba el zumbido del aire acondicionado, el clic de la cámara, la voz del doctor Salazar dictando observaciones. Me levantaba sudando, con el corazón acelerado, necesitando caminar por el departamento encendiendo todas las luces. Llamé a mi madre a las 3 de la mañana. Ella contestó con voz somnolienta, pero enseguida se despertó del todo al escuchar mi tono de voz.
Tomás, ¿qué pasó, hijo? Mamá, tuve mi primer día en el instituto, dije, y mi voz se quebró, y fue muy difícil. Ella escuchó en silencio mientras yo le contaba, sin entrar en detalles gráficos, pero explicándole lo que había sentido. El impacto emocional, el cuestionamiento de si había elegido el camino correcto, el miedo de no poder seguir adelante. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Pensé que quizás me diría que renunciara, que buscara otra especialidad, que volviera a la medicina clínica donde podía ayudar a los vivos. Hijo, dijo finalmente, cuando tenías 7 años te regalamos un periquito. ¿Te acuerdas? Lo llamaste Pancho, lo adorabas, le enseñaste a silbar, le hablabas todos los días, le cantabas. Un día, cuando tenías 9 años, Pancho amaneció quieto en el fondo de su jaula. Se había ido durante la noche. Tú lloraste durante días, pero recuerdo que una tarde te encontré en el patio, con Pancho envuelto en una toallita, preparándole un lugar especial bajo el árbol de durazno de tu abuela. Cavaste un hoyo con tus propias manos, lo colocaste ahí con tanto cuidado y pusiste una piedra pintada encima como lápida. Le dijiste adiós con tanto respeto, con tanto amor. Ese día supe que tenías un corazón especial, Tomás, un corazón que entiende que la partida también merece dignidad y respeto. Ahora estás haciendo exactamente eso, pero a una escala mucho mayor. Estás dándole voz a los que ya no pueden hablar. Estás ayudando a familias a encontrar respuestas. Lo que sientes no es debilidad, es humanidad, y el mundo necesita más profesionales con humanidad. Sus palabras me hicieron llorar, pero fueron lágrimas de alivio. Por primera vez, desde que había salido del instituto, sentí que podía respirar realmente. Mi madre me conocía mejor que nadie. Sabía que aquello era difícil, pero también sabía que yo podía hacerlo, que necesitaba hacerlo. Volví al instituto al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Cada procedimiento era un desafío. Cada caso traía consigo su propia historia, su propio peso emocional. Hubo casos que me afectaron más que otros, personas jóvenes cuyas vidas terminaron abruptamente, situaciones que involucraban circunstancias trágicas y dolorosas, casos donde las familias llegaban desesperadas buscando respuestas que a veces no podíamos darles con certeza. Pero con cada experiencia fui desarrollando esa distancia profesional de la que hablaba el doctor Salazar, sin perder nunca la empatía fundamental. Aprendí a hacer mi trabajo con precisión y respeto. Aprendí a comunicarme con las familias de manera compasiva pero honesta. Aprendí que cada reporte que escribía, cada conclusión que documentaba, podía cambiar el curso de una investigación, determinar si había justicia para alguien o simplemente darle cierre a una familia en duelo. La responsabilidad era enorme, pero también era profundamente significativa. Con el tiempo, descubrí que el doctor Castañeda tenía razón. Los cuerpos sin vida sí tienen historias que contar. Historias escritas en sus órganos, en sus tejidos, en las marcas que la vida les había dejado. Y yo me había convertido en el traductor de esas historias silenciosas. Era un privilegio extraño y difícil, pero un privilegio al fin y al cabo. Ahora, varios años después, sigo trabajando en el Instituto de Ciencias Forenses de Querétaro. He realizado cientos de procedimientos. He trabajado en casos que han salido en las noticias y en casos que solo conocen las familias involucradas. He testificado en juicios. He dado clases a nuevos residentes que, al igual que yo hace años, llegan con nerviosismo y teoría, pero sin idea de lo que realmente les espera. Y cada vez que veo a uno de ellos pasar por su primera experiencia, me acuerdo de aquel lunes gris de noviembre. Me acuerdo de Héctor Ramírez Solís, el hombre que sin saberlo me enseñó que esta profesión no se trata solo de ciencia, sino de humanidad, respeto y servicio. ¿Sigue siendo difícil? Sí. Hay días que termino agotado, no físicamente, sino emocionalmente. Hay noches en que las imágenes regresan, en que pienso en los casos y me pregunto si hice todo bien, si no pasé por alto algún detalle importante. Pero también hay momentos de profunda satisfacción. Cuando un reporte que elaboré ayuda a resolver un caso. Cuando una familia finalmente obtiene respuestas después de meses de incertidumbre. Cuando un criminal es llevado ante la justicia gracias a la evidencia que documentamos. En esos momentos sé que elegí el camino correcto. Mi madre tenía razón. El mundo necesita profesionales con humanidad. Personas que puedan hacer un trabajo difícil sin perder la capacidad de sentir, de empatizar, de entender que detrás de cada caso
hay seres humanos con vidas completas, con familias que los amaban, con sueños que quedaron incompletos. La medicina forense no es glamorosa como la pintan en las series de televisión. Es dura, es cruda, es emocional y físicamente demandante, pero es necesaria. Es la última voz que tienen aquellos que ya no pueden hablar por sí mismos. A veces, cuando camino por las calles de Querétaro, veo a las personas apresuradas en sus rutinas, con sus preocupaciones cotidianas, sus planes para el futuro. Y pienso en lo frágil que es todo, en lo rápido que puede cambiar una vida, en lo importante que es valorar cada momento, cada abrazo, cada conversación. Mi trabajo me ha enseñado que la existencia es un regalo temporal y que debemos tratarla con el respeto y la gratitud que merece. También he aprendido que no todos están hechos para este trabajo, y eso está bien. Requiere un tipo particular de fortaleza, no solo física, sino mental y emocional. Requiere la capacidad de compartimentar sin deshumanizarse, de mantener la objetividad científica sin perder la compasión. Es un equilibrio delicado y difícil de mantener, así que si alguien me preguntara si recomendaría esta carrera, mi respuesta sería compleja. Diría que es una de las profesiones más importantes y menos comprendidas que existen. Diría que requiere vocación genuina, no solo interés superficial. Diría que te cambiará para siempre, que marcará tu manera de ver el mundo y de entender la vida. Y diría que, a pesar de todo lo difícil, lo doloroso y lo desafiante, hay una belleza extraña en poder ser la voz de los que ya no tienen voz, en poder buscar verdad y justicia, donde solo parece haber final y silencio. Aquella mañana de noviembre en que realicé mi primer procedimiento, me enseñó más sobre la vida que todos mis años de universidad. Me enseñó sobre fragilidad, sobre respeto, sobre la importancia de encontrar significado en el trabajo que hacemos. Me enseñó que podemos enfrentar lo más difícil y salir del otro lado no rotos, sino más fuertes y más conscientes. Me enseñó que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar del miedo. Y sí, esas imágenes todavía me persiguen. Probablemente siempre lo harán, pero ya no las veo como algo que debo evitar o reprimir. Son parte de mí ahora, parte de mi historia, parte de lo que me convierte en el profesional y en la persona que soy. Son recordatorios constantes de por qué hago lo que hago, de la responsabilidad que cargo, del privilegio extraño que tengo de servir de esta manera tan particular. El camino que elegí no es el que imaginé cuando era niño jugando en el patio de mi abuela, pero es mi camino. Y aunque no siempre es fácil caminarlo, lo hago con la certeza de que estoy donde debo estar, haciendo lo que debo hacer, siendo la voz de los que ya no tienen voz, buscando verdad en el silencio, sirviendo a la justicia con ciencia y humanidad. Y si mi historia puede ayudar a alguien a entender mejor esta profesión, o puede inspirar a alguien que está considerando este camino, o simplemente puede generar más respeto y comprensión hacia quienes trabajamos en este campo, entonces valió la pena compartirla. Valió la pena abrir estas heridas que nunca terminan de sanar del todo, porque son las heridas que nos recuerdan que seguimos siendo humanos en un trabajo que constantemente nos confronta con el final de la humanidad. Gracias por acompañarme en esta historia. Sé que no fue fácil de escuchar, así como no fue fácil de vivir ni de contar, pero creo firmemente que hablar de estas experiencias es importante. Nos ayuda a todos a entender mejor el mundo complejo en el que vivimos, las profesiones que existen en las sombras, sirviendo a la sociedad de maneras que no siempre son visibles o celebradas. Si esta historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, por favor compártela con alguien más. Dale like al video y suscríbete al canal para más historias reales como esta. Y lo más importante, déjame en los comentarios tus pensamientos, tus preguntas, o simplemente cuéntame desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y saber que estas historias están llegando a personas en diferentes lugares, conectándonos a través de experiencias humanas compartidas. Recuerda que la vida es frágil y preciosa. Abraza a tus seres queridos. Valora cada momento. Y si conoces a alguien que trabaja en medicina forense, en criminalística, o en cualquier profesión que lidie constantemente con situaciones difíciles, dale un abrazo y reconoce su trabajo. Muchas veces, estas profesiones son solitarias y poco comprendidas, y un simple gesto de reconocimiento puede significar más de lo que imaginas. Hasta la próxima historia. Cuídense mucho y recuerden siempre que cada vida cuenta
Cada historia importa, y cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia en este mundo, cada quien desde su trinchera, con su propio don y su propia vocación. Nos vemos pronto.